Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que ya se conectaron y están esperando esta tertulia. Para nosotros es un honor tener aquí con nosotros al arquitecto Luis Salas, que nos acompaña como invitado especial. También agradecerle a Héctor Sea, parte de la Junta Directiva que nos acompaña, al equipo técnico del Colegio de Arquitectos por hacer esto posible y a nuestros amigos CADES. Arqui, Alas, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un lujo tener al primer arquitecto con el premio de arquitecto del año 1975 por parte del Colegio de Arquitectos. Y me voy a permitir leer un poco, un pedacito de su hoja de vida para que todos puedan conocer quién es el arquitecto Luis Alas. Graduado en arquitectura en the Catholic University of America en Washington, D.C., el 4 de junio de 1961, obteniendo el Eastern University's Award para el estudiante y atleta sobresaliente, incorporado a la Universidad de El Salvador en agosto de 1963. Dedicándose desde entonces exclusivamente al diseño arquitectónico, asesoría, consultoría y supervisión de obras propias. Ha sido presidente del Colegio de Arquitectos del Salvador, presidente de la Federación Centroamericana de Arquitectos y Federación de Profesionales Académicos del Salvador, FERPRO. Ha sido catedrático de diversas universidades en ocasiones puntuales. Ha recibido distinciones de National Park and Planning Commission de Only, Maryland, del Colegio de Arquitectos del Salvador, Federación Centroamericana de Arquitectos, Federación Panamericana de Arquitectos, miembro honorario del Instituto de Arquitectos de Puerto Rico, arquitecto del año en 1975, primer arquitecto del año, Who is Who in the World en 1978-79, Outstanding Achievement Award en 1987 de parte de la Catholic University. Ha ganado varios concursos de diseño arquitectónico a nivel nacional e internacional, destacándose el del edificio sede de Honduras del BCE, primer concurso a nivel centroamericano con 26 participantes. El anteproyecto fue elaborado aquí por el arquitecto Alas y presentado en Costa Rica por el arquitecto Manuel Gutiérrez. Esto por motivo de consecuencia de la guerra de Honduras. Se destaca también el concurso ganado del edificio de Fusades, la Academia Británica Cuscatleca, la Casa Club El Encanto, empatado en primer lugar, el Club Salvadoreño, que no se construyó, y otros varios proyectos de este servidor que han sido publicados en 6 revistas internacionales. Los trabajos de diseño y consultoría realizados abarcan prácticamente toda la gama de posibilidades. Ha sido asesor de la Embajada de China y Japón. Para determinados proyectos ha sido asesor de la Junta Directiva de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, de la Asociación de Consultores del Salvador, ex directivo de la Junta Directiva del Fondo Social para la Vivienda. Actualmente es miembro de la Junta de Directores del Fideicomiso Walter Sandy, Junta Directiva de la Universidad, doctor José Matías Delgado, asesor de la Junta Directiva Lumen 2000, miembro de la Orden de Malta. ¡Wow! Sin duda un gran currículum que solo está resumido en una paginita, una trayectoria enorme, un arquitecto de lujo que nos acompaña, un arquitecto que ha apoyado al Colegio de Arquitectos desde siempre y que nos va a ayudar no solo a entender toda su trayectoria y a compartirnos un poco de todo lo que, de todo lo que él ha vivido como arquitecto, sino también la importancia de formar parte de un gremio y de ser parte del Colegio de Arquitectos. Eso es importantísimo recalcarlo siempre y que todos sepamos de qué significa devolver un poquito de lo que nosotros hemos recibido. Así que les agradezco. Muchas gracias por acompañarnos, Arqui, es un lujo. Y bueno, se quedan súper buenas manos con Héctor. Gracias, Héctor.
Eleonora, yo quiero darle las gracias también a usted por su fineza al invitarnos aquí. Digo invitarnos porque también está conmigo mi mano derecha, el arquitecto Cecilia Marciano, sin la cual pues realmente las obras no hubieran quedado como quedaron. Y la alegría de estar compartiendo pues con mis colegas, hablando de esa profesión que nos apasiona, que nos gusta tanto, la profesión de arquitectura, eh, y que cada uno pone de su parte lo que puede. Y nuevamente muchas gracias, Eleonora, por su fineza al invitarnos. Aquí estamos a la orden para cualquier cosa que podamos contribuir. Muchas gracias, Archie. Héctor, te dejo en súper buenas manos. Y sin duda esto va a ser uno de los mejores videos que vamos a tener. Recuerden que todo lo que hacemos acá luego lo subimos a la plataforma de YouTube y queda a disposición para quien quiera que lo quiera ver en su momento. Así que muchísimas gracias, que sea un éxito y aquí vamos a estar escuchando la gran entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Eleonora. Bueno, antes que nada, buenas noches a toda nuestra audiencia. Les saluda el arquitecto Héctor Sea, miembro directivo también de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos del Salvador. Y creo que, como decía Eleonora, esta es una de las tertulias que con más, digamos, ansias habíamos estado esperando, de verdad. Y creo que me siento súper honrado, arquitecto, porque me ha tocado a mí ser el moderador de esta tertulia. Creo que es muy interesante poder haber leído las 24 páginas de vida profesional que me han compartido, ¿verdad? Para conocer un poco de su trayectoria, que simplemente viene nuevamente a recalcar la gran obra, pues, que usted ha dejado y va dejando como legado para nuestra sociedad. Así que, arquitecto, pues, en el contexto que vamos a estar esta noche, va a ser un contexto un poco más amigable, un poco más casual, conocer probablemente algunos temas íntimos, ¿verdad? Que probablemente a veces no se tocan en una charla o una entrevista tan formal. La idea de estas tertulias es justamente eso, ¿verdad? Poder conocer aquellas hazañas o atrevimientos que como arquitecto ha tenido, ¿verdad? Entonces, arquitecto, en nombre de toda la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos del Salvador, liderado por Eleonora, en nombre de todos los agremiados y también en nombre de todos los que hacen este evento posible, le agradecemos infinitamente y de antemano toda esa gran enseñanza que nos va a compartir y vivencia que nos va a compartir esta noche. Así que, arquitecto, sin más preámbulo, quisiera comenzar quizás esta intervención preguntándole cómo se siente a estas alturas de su vida como arquitecto. ¿Qué nivel de satisfacción puede llegar a sentir un arquitecto con tanto bagaje y con tanta trayectoria? Muchas gracias, Héctor. Bueno, la verdad es que toda la vida, gracias a Dios, he tenido la inquietud de trabajar duro en la etapa de mi vida que me toca, ya sea en mi etapa estudiantil, en mi etapa posterior, ya cuando comenzamos a trabajar aquí en nuestro país, sobre todo pues porque el ambiente era bastante competitivo, pero afortunadamente me pude rodear de buenas personas que también me ayudaron en todo este quehacer, y fueron diferentes facetas en mi vida las que me tocó caminar. Mi punto de vista principal fue siempre llegar a tener mi oficina yo solo. Me costó unos 9 años de mi carrera profesional poder llegar a hacerlo, trabajando muy duro. En esas épocas
y después pues no habían sábados, no habían domingos. Y este es un consejo que quiero darles a mis amigos, a mis colegas, tal vez a los estudiantes que están escuchando, y es el hecho de que tenemos que poner todo el resto, como decimos, en el momento que nos está tocando vivir, porque es de la única manera en que vamos a poder salir adelante de la manera que queremos hacerlo. Es el esfuerzo, la dedicación, lo que a fin de cuentas nos pueden dar el poder llegar a ser, a obtener lo que hemos tenido en mente. Poco a poco los trabajos se van haciendo como también más profundos, se va aprendiendo cada día más, se aprende muchísimo a medida que uno va caminando en la profesión, tanto de los aciertos como de los errores, porque todos nos podemos equivocar y llega un momento en que al ver hacia atrás, pues en realidad se siente la satisfacción de que hice todo lo que pude honestamente, para bien o para mal, más ya no pude hacer. Y ahora que estoy transponiendo, por decirlo así, también el umbral de salida, pues me da mucho gusto ver el entusiasmo de las nuevas generaciones, las nuevas ideas que tienen, las nuevas preocupaciones de las cuales nosotros no podíamos ni siquiera habernoslas imaginado. Y eso me llena de alegría, el hecho de que la vida es dinámica y unos vamos caminando para afuera y otros van entrando con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, de tal manera que yo siento que a pesar de las situaciones difíciles que en un momento dado se pueden estar viviendo, estoy tranquilo en que con el esfuerzo de mis jóvenes colegas, de alguna manera vamos a salir adelante y vamos a ser un ejemplo con ese esfuerzo que vamos a poner y con esa creatividad para poder llevar a nuestra patria a un buen término, porque son muchísimos los problemas, pero yo sé que el camino se puede recorrer y exitosamente. Entonces, podríamos hablar muchísimo más sobre esto, pero básicamente en el fondo siento que he cumplido con lo que Dios, nuestro Señor, tal vez esperaba que se podría hacer. Esperaba el esfuerzo que podía poner, porque también es importante mencionar que tuve la ventaja, la gran oportunidad de ponerme en contacto con el Señor desde el principio, desde la universidad y posteriormente a través de movimientos seglares, religiosos, de tal manera que el Señor siempre ha ido de mi mano, he sentido que me ha ayudado en los momentos difíciles por los cuales por mí mismo no podía haber salido adelante. Y ese es otro consejo que quiero darle a nuestros colegas, y es que no se olviden nunca que Dios existe, que Dios, si nosotros eh, clamamos por su ayuda, por su asistencia, Él va a estar ahí a la par nuestra, que no nos quepa la menor duda. Y este es quizás el mejor consejo que les puedo dar sobre lo que podría decir de nuestra profesión. El consejo principal que les doy para la vida es que no se separen nunca de Dios nuestro Señor. Súper interesante, arquitecto. Gracias por esas palabras. Realmente creo que
poder siempre tener esos valores y principios, ¿verdad? Sobre todo basados en una fe superior. Creo que de verdad es muy importante también para todos los colegas jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? Siempre es importante mantenerse con la creencia de que hay algo arriba de nosotros, ¿verdad? En este caso Dios, como lo manifiesta el arquitecto Luis Alas, que lo ha llevado, ¿verdad? Y lo ha acompañado durante todos sus éxitos, fracasos y aprendizajes. Pero arquitecto, ahora bien, siempre dentro de ese contexto, ahora escuchamos, cuando oímos alguna obra del arquitecto Luis Reinaldo Alas, probablemente por toda la trayectoria que usted tiene, lo escuchamos como una marca, ¿verdad? Una marca personal que usted ha marcado en la arquitectura, una obra del arquitecto Luis Alas, otra obra del arquitecto Luis Alas o alguna proyección que puede obviamente verse en algún momento de aprendizaje académico de los estudiantes, ver toda la obra de los arquitectos de renombre a nivel nacional. Siempre pues se nos menciona, ¿verdad?, en la currícula de los grandes arquitectos que han hecho obras importantes en El Salvador y arquitectos sobresalientes. Pero ahora bien, para toda aquella audiencia, digamos, un poco más joven, las nuevas generaciones, quizás sería bueno, arquitecto, en esta siguiente intervención, que nos cuente quién es Luis Alas, dónde creció, cuál fue su familia, cómo fue su juventud, cómo terminó en Estados Unidos estudiando la carrera. Por ahí escuchábamos, ¿verdad?, viendo su currículum, que también tuvo grandes dotes de atleta, ¿verdad? Fue un atleta sobresaliente durante su juventud en la universidad. Entonces, quizás, arquitecto, cuéntenos, ¿quién es Luis Alas? Bueno, esa es una parte muy interesante de mi vida, quizás hablar desde el momento en que tuve conciencia de que tenía que hacer algo por mi futuro. Mi padre, en un momento dado, cuando yo estaba comenzando la secundaria, tenía un almacén que lo había logrado levantar a fuerza de su trabajo incansable también, pero llegó un momento difícil, un momento triste, digamos, en que el almacén quebró parece que no se rodeó de los mejores socios posibles. Y en ese momento nunca se me olvida, cuando yo estaba en primero o segundo curso, me dijo mi padre: mira, hijo, tú sabes, ya estás con la conciencia para darte cuenta de lo que ha pasado. De ti depende, de tu dedicación, de tu seriedad en tus estudios, que puedas salir adelante, pues en este momento difícil que yo estoy pasando. En aquella época el gobierno daba dos becas al año, una para el primer bachiller de la República y otra para el segundo bachiller de la República. Y desde el momento que mi papá me dijo eso, pues yo me hice el propósito de que iba a hacer todo lo posible por lograr una de esas dos becas. Y efectivamente comencé a dejar trivialidades, frivolidades de la juventud que hasta entonces había estado practicando. Aún así había estado entre los primeros 5 de la clase, pero de una manera muy así, no en serio. Pero desde ese momento comencé a hacer las cosas ya de otra manera y me dediqué de lleno a estudiar con todas las fuerzas de mi ser, y porque me tenía trazado el plan de que una de esas dos becas tenía que ser mía para poder salir adelante. Y de esa manera, pues, cuando llegó el momento de los privados, que sí se llamaban las pruebas, después de que uno salía del colegio, venían de esas pruebas los privados, que era de ciencias, letras y matemáticas, y pasé estudiando, ya no recuerdo, no había hora para mí que yo no dejara de estudiar, y gracias a Dios el Señor quiso que ganara el segundo lugar a nivel de bachiller en la República. Fue por un punto, todavía creo que me robaron, pero
Por ese punto logré esa segunda beca y por esa razón es que aun cuando la situación económica en la familia pues no era la más bullante, fue que pude pensar en ir a estudiar afuera a otro país. Y debido a recomendaciones que me habían hecho, me habían hablado de la Universidad Católica. Yo en esa época todavía no sabía si iba a estudiar medicina o si iba a estudiar ingeniería arquitectónica. Entonces, así las cosas, cuando llegué a Washington, ya decidido a que iba a hacer ingeniería arquitectónica, me hizo el encargado, el dean, me dijo, mire, este año hemos decidido quitar la carrera de ingeniería arquitectónica, o sea que va a ser o ingeniería o arquitectura. Y así es que tomé una decisión y él me inclinaba más hacia el lado de ingeniería que de arquitectura, porque pues es ya todos ustedes lo saben, todos lo sabemos, que es un estudio muy difícil. Y esa noche no dormí, allá solo en un cuarto en Washington, eh, tratando de decidir cuál iba a ser mi futuro, qué carrera era la que me convendría estudiar. Y finalmente me decidí por arquitectura y pues aun cuando había llegado antes a estudiar inglés, pues por supuesto que recibir clases en un idioma diferente no es tan fácil. Y los primeros 15 días no entendí nada. Y todo el primer semestre recuerdo que no tuve tiempo ni de ir al cine por estar estudiando, por estar traduciendo, por estar tratando de lleno de incorporarme a los estudios de una manera que fuera casi como que en mi propio idioma. Y afortunadamente pues pasé el primer ciclo y ya el segundo ciclo fue una diferencia enorme y hasta entonces la profesión para mí se me hacía muy dificilísima, por supuesto, pero poco a poco, siempre con dedicación, haciendo todo el esfuerzo que podía hacer, fue que se me fue abriendo el campo de la arquitectura. Habíamos comenzado a estudiar arquitectura 80 personas. Nos graduamos 18 y de los 18 saqué la segunda nota de la clase, que fue pues, siento yo, por ese esfuerzo, por esa dedicación y por eso también no me canso de repetírselo a los estudiantes que puedan estar oyéndome, que esa base del esfuerzo y la dedicación que se pueden lograr las cosas que uno se propone. Entonces finalmente, y gracias a Dios, me gradué y regresé aquí a El Salvador. A mí jamás, nunca jamás se me pasó por la mente la posibilidad de quedarme en Estados Unidos porque me ofrecían otra beca. Me ofrecían una universidad, me ofreció una beca, pero nunca jamás se me pasó por la mente la idea, la posibilidad de quedarme allá. Siempre pensé en regresar aquí a El Salvador, aparte del hecho de que ya era novia mi esposa, ya era mi novia, entonces ese era un contrapeso bastante difícil, pero que me hiciera pensar de otra manera, pues. Y así regresé y el primer año me acuerdo que fue muy difícil porque también eh, por problemas políticos acababa de haber un golpe de Estado en el 60 y pasé un año haciendo proyectos, tratando de colocar aquellos proyectos en una forma en que pudiéramos comenzar a ver alguna obra construirse, caminando. Y pasé un año pues en esa forma difícil, pero al siguiente año Dios quiso
me cayera un trabajo. Había una firma que había ganado el concurso de diseño del Hospital Infantil Benjamín Bloom, entonces aquí sobre la 25 Avenida, y entonces me llamaron para hacerme cargo de elaborar todos los planos constructivos del edificio. Yo que nunca había tenido nada que ver con verdaderamente planos constructivos en sí, porque en la universidad pues habíamos estudiado lo que se llama working drawings, que son planos constructivos, pero esa es una cosa, y otra que de repente te digan, eh, hágase cargo de llevar adelante los planos de todo un hospital, que era un edificio muy grande, pero pues había que hacer el esfuerzo y meterle el hombro al problema, y poco a poco pude ir organizando. Tenía como 20 dibujantes en la oficina, muchos de ellos arquitectos que conocidos ahora, que en aquella época eran dibujantes, y que me costó mucho pues ir eh, por una parte terminando de entender algunas cosas que yo no conocía, y por otra manejar a semejante muchedumbre que estaba pues siempre sobre esa misma línea, coordinando con las otras especialidades concurrentes, pero de alguna manera, con el esfuerzo de ellos y con el esfuerzo mío también, en el tiempo previsto se habían terminado los planos constructivos y pasaron y fueron aprobados por las autoridades competentes, y entonces me nombraron supervisor del edificio y de una cosa que acababa de aprender, por decirlo así, la elaboración de la coordinación de tanto plano constructivo. Me cayó otra cosa nueva, que era supervisar semejante monstruito, ¿verdad? Entonces, no había más remedio también que entrarle a la situación, y así comenzamos a trabajar en la supervisión. Eh, Fui de los primeros que se me ocurrió tener una reunión semanal con los contratistas o con los especialistas de otras ramas como hidráulica, aire acondicionado, oxígeno, gases, en fin, y llevar a cabo una serie de programas que fueron invención del momento, y que después me sirvieron porque afortunadamente pues prácticamente todos mis proyectos he tenido la oportunidad de supervisarlos a lo largo de mi carrera. Después de eso armamos una pequeña sociedad con dos compañeros de la universidad, pero a mí no me gustaba la construcción, y se llamaba Alas Kerrings Palomo Sol, la empresa. Después de eso estuve con el arquitecto Rodríguez, con Jordi Rodríguez, unos 4 años que estuvimos, que teníamos ahí una oficina. Yo estaba de junior partner, ¿verdad? Él me llevaba 3 años adelante, él había salido antes que yo, pero llegó un momento en 1969 en que mi esposa estaba embarazada, que teníamos una serie de situaciones difíciles, pero con todo y todo tomé la decisión de que había que soltar amarras y comenzar esa oficina eh, por mí mismo, y por nadie más, y salir y luchar y ver cómo salíamos adelante. Y como siempre, Dios, que es providente, a los 3, 4 días me cayó un trabajo grande, ya especialmente para mí, que me sirvió para despegar y salir de ahí en 1969 ya completamente solo para adelante. Logré comprar una casa que acababan de hacer, de las casas en serie que estaban por aquí en la colonia Roma, y poco a poco le puse segundo piso, y pues salí
adelante con todo el trabajo que gracias a Dios me comenzó a llegar, porque en esas décadas que yo llamo las décadas de oro de la arquitectura de El Salvador, era importantísimo ganar concursos de diseño arquitectónico. Y era lógico porque con eso, que no éramos muchos arquitectos, con eso íbamos ganando un puesto, íbamos teniendo reconocimiento porque habíamos ganado concursos de diseño y entonces ya eso servía para que hubiera clientes que confiaran en aquello y nos fueran dando trabajo. Esto coincidió con la llegada, por supuesto, de la arquitectura moderna que impactó positivamente y de una manera maravillosa a todo el país. Los arquitectos eran muy respetados, pero muy respetados y la gente admiraba muchísimo los proyectos que se hacían, que en esa época éramos los que habíamos venido de fuera y después se nos unieron los de la Universidad Nacional y fue una época increíble. No había proyecto que fuera a salir que no fuera objeto de un concurso de diseño arquitectónico, con premios en efectivo, pues de primero, segundo, tercer lugar, y casi como que los arquitectos nos hacían una venia porque teníamos ganado mucho respeto y reconocimiento. Y fue gracias a que se ganaron algunos concursos, a que poco a poco pues fue llegando ya trabajo en cantidades ya mayores y tuve que ir organizándome con muchísimos más colaboradores, arquitectos, en fin, para poder salir adelante. Uno de los proyectos que más me ayudó para eso fue que el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene la sede en Honduras, sacó un concurso a nivel centroamericano para su edificio sede. Y entonces hubo 26 participantes de todos los países centroamericanos y en esa época, con las ilusiones de la juventud, yo traté de hacer una empresa a nivel centroamericano con un arquitecto de cada país, de tal manera que la oficina se llamara Pentapolitanos. Y bajo ese nombre hicimos la aplicación para el concurso, pero como acababa de pasar la guerra con Honduras, pues lo hicimos a través de Costa Rica para entrar por la puerta falsa, por decirlo así. Pero a fin de cuentas lo que pasó fue que cuando llegó la hora de sentarse a la mesa de dibujo para comenzar el proyecto, a trabajar en la propuesta, resulta que se nos empezaron a caer los arquitectos de los otros países y solo quedamos el arquitecto Gutiérrez y su servidor para hacerle frente a aquello con la gran pregunta, ¿entramos a este concurso o no entramos? Y el problema era que el Banco Centroamericano de Honduras no quería dejarnos llegar para que conociéramos cómo funcionaba el banco, porque acababa de pasar la guerra, pues, y francamente la situación era muy difícil. Entonces secuestré a un ingeniero que había trabajado con el banco, aquí que Cuellar, durante 2 días en mi oficina para que me dijera exactamente cómo funcionaba el banco y ahí lo tuve hasta que tuve una idea bastante concreta de cómo funcionaba el banco y el proyecto lo hice aquí. Aquí hice los bosquejos, los sketches y todo. Y ya con Manuel Gutiérrez de Costa Rica habíamos hablado de que íbamos a platicar pues el proyecto, no era que yo lo iba a imponer. Entonces, después de hacer ese esbozo y esos sketches, tomé un avión, me fui para Costa Rica y entonces allá él estuvo de acuerdo a fin de cuentas, él había querido una torre, pero después el edificio se hizo con un perfil más bajo
y él quedó a cargo de hacer la presentación y llevarlo al banco. Para hacer la historia corta, de las mejores noticias que he recibido en mi vida fue cuando nos dijeron que habíamos ganado el concurso, el primer concurso que había a nivel centroamericano, con 26 propuestas que entraron, y nos tocó a nosotros pues ganar ese concurso, que eso sí marcó una gran diferencia en cuanto al reconocimiento de lo que mi oficina podía hacer. Desgraciadamente el edificio no se hizo porque El Salvador se opuso a que se construyera el edificio en Honduras, siempre por los problemas de la guerra, y muchos años después se hizo otro concurso, después de que varias veces fui a Honduras a platicar con ellos para encaminarlo, pues, pero el gobierno de El Salvador no quiso, y después de ese concurso vino otro importante, que era el concurso del edificio de Fusades, que llamaron ellos a 3 arquitectos, y gracias a Dios ganamos ese concurso también. Entonces luego lo demás fue un seguimiento más fluido en cuanto a el trabajo que llegaba, ¿verdad? Entonces, estas décadas, volviendo al punto inicial del 60 al 70 y del 70 al 80, son los que a mí me gusta, me encanta llamar las décadas de oro de la arquitectura en El Salvador, porque jamás ha habido un respeto y un reconocimiento tan grande para los arquitectos y la arquitectura que nosotros podemos producir aquí en el país como el que hubo en esas décadas. Después vinieron otras épocas que cada una tiene su historia, pero que pues se perdió todo eso que se había ganado, porque en la década del 80 al 92 fueron la intensificación del problema con la guerrilla, y luego cuando llegó 1992 con la firma de los acuerdos de paz, ya todo lo que se había ganado se había perdido, y la gente quería comenzar sus propios negocios y sus propias inversiones ya de otra manera, ya no de la manera como había sido antes. Y pues en ese sentido, hasta ahí me quedo, porque hay más que hablar, pero ya es de una época mucho más reciente, y pues yo creo que la parte que me parece que querías oír más que todo era esa, porque ya ahorita con la narración estamos llegando al año 2000, donde hay otras cosas que no me gustan. eh, no me gusta el excesivo énfasis que se le está dando a la forma, nos estamos olvidando de la función, nos estamos olvidando de la orientación, de una serie de aspectos que no debe de ser así, porque la arquitectura es un conjunto de valores que no podemos prescindir de tomarlos en cuenta todos ellos, porque entonces ya no es arquitectura, sino que es tratar de hacer algunas esculturas en las calles, ¿verdad? He visto edificios que aparentemente se puede decir que edificio más lindo, pero resulta que ese edificio lindo tiene unos vitrales tan grandes, tanto al lado poniente, que yo digo, ¿cómo es posible que a este arquitecto no le dieron clases de orientación, de que no podemos hacer esas cosas? Entonces, hay mucho de esto, pero siento yo que se ha descuidado en demasía la parte de la función, y se le ha dado demasiado énfasis a la forma. Y la arquitectura es un conjunto de estas cosas, de las dos, más la creatividad, más una serie de otros aspectos, pues. Y todavía me quedan otras quejas que les voy a dejar para Yo después, creo, al final. claro que sí, arquitecto, definitivamente escucharlo hablar es completamente una charla magistral, definitivamente, pero creo que ha llegado el momento relevante y quizás más gráfico de la noche, que va a ser quizás conocer un poco de su obra arquitectónica por medio de la presentación que nos ha preparado, ¿verdad? Para poder ir, después de haber escuchado toda esta narrativa, poder quizás ir viendo aquellos proyectos arquitectónicos, resultado obviamente de todos los análisis que usted mismo ha mencionado. Quizás el equipo técnico del arquitecto le puede ayudar también a empezar a proyectar
la presentación para poder conocer parte de la obra del arquitecto, ya que casi estamos llegando a la recta final, pero pues es importante, ¿verdad? Que podamos ver, arquitecto, y quizás a medida que vayamos pasando la presentación, pues usted nos va platicando, ¿verdad? En breves rasgos, qué era cada uno de estos proyectos que representó, pues, y obviamente si quiere detenerse en alguno en específico para ahondar un poco más, pues enhorabuena, porque para esta parte vamos a tener pues unos 10 minutos antes de pasar al cierre, ¿verdad? Ahorita estamos con 20 minutos de tiempo, tenemos 10 minutos ahorita para ver la obra suya de manera gráfica, y finalmente pues tenemos una serie ahí todavía de preguntas, pues, que no queremos que se nos pasen por alto. Así que, arquitecto, pues nuevamente le doy la palabra para que nos pueda platicar de toda su vida y obra arquitectónica desarrollada y representada en esta presentación. Como no, muchas gracias, Héctor. El tiempo es enormemente corto, pues, pero quisiera comenzar con el primer edificio. Estamos hablando de relaciones exteriores, que es un edificio en el cual nosotros nos hicimos cargo de todo, hasta de escogerles el terreno, de hacer las zonificaciones exteriores, de organizar las licitaciones, los concursos, incluso todo lo relativo a la terracería, la construcción, etcétera. Y después de que se hubo zonificado a nivel macro el uso del terreno y colocado los edificios donde iban a estar, se lanzó a un concurso de diseño arquitectónico que fue ganado por Tito Dada y Alchul, Francisco Alchul, para darle el toque del detalle arquitectónico a la ubicación de elementos y a la conceptualización de ese gran vestíbulo que es esa plaza alrededor del cual tenemos que gravitan los distintos edificios que tienen que ver con los distintos aspectos con los que tiene que ver Cancillería. Esto en cuanto pues al edificio, porque eso nosotros manejamos desde el principio hasta el final, excepto por ese detalle del concurso de diseño arquitectónico, del detalle, digamos, en ese caso. Este es el edificio de SICA, que es el edificio quizás que más me gusta. SICA es la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Yo siempre he creído, estoy convencido de que a los edificios nosotros debemos de darles una identificación, no solamente resolver la función y la forma y hacer un edificio funcional, sino que hay edificios que permiten que se les dé un sello en el diseño que se hace. Y por esa razón es que este edificio, aunque aquí no se muestra todo el conjunto, fue diseñado de esta manera. Tiene que ver con integración centroamericana nuevamente. Y, por ejemplo, diseñamos la ventanería verde tropical, porque ese era el trópico, es algo común a los 5 países, los países centroamericanos. Luego la entrada, el ingreso suscita la idea de una pirámide y está conformada por un vitral, es un mural más bien hecho de láminas vinílicas, de tal manera que puede ser apreciado desde fuera y desde adentro, porque un verdadero vitral solo puede ser apreciado desde dentro. Pero nosotros rebuscamos y nos quebramos la cabeza porque queríamos que fuera visible desde afuera y de adentro. Y del lado de adentro colocamos un elevador panorámico al fondo, de tal manera que cuando uno va subiendo, uno va depictando las etnias, cómo vive nuestra gente, nuestras mujeres, nuestros pueblos, de la misma manera como uno lo puede apreciar desde la parte exterior. Adentro tenemos un vestíbulo amplio, alto, que une las actividades que se llevan a cabo en este edificio. El jardín era un jardín quebrado para suscitar nuestras montañas y volcanes, pero la esposa del secretario de ese momento, de esa época, dijo que no, que ella quería un jardín más plano y ahí no había manera de poder lograr lo que debería de ser. Aquí no aparece la entrada. En la entrada tenemos un detalle
renacentista, porque la SICAF, la integración centroamericana, nació en la casa donde estuvo la Bodeca, aquí en San Benito, y era una casa de corte renacentista. Entonces, la propia entrada, yo no iba a volver a una cosa del Renacimiento que chocara con un edificio moderno. Entonces, lo que hice fue hacer un renacentismo suave, leve, pero que suscitara, que dijera, la entrada a este conjunto que integra Centroamérica tuvo su origen en una edificación que tenía que ver con el Renacimiento. Entonces fue un toque leve de tal manera que pudiera fundirse con la parte moderna del edificio en sí. Hay otra serie de detalles que tienen que ver con el aspecto centroamericanista, pero en este momento se me escapan y va a ser difícil que no caminemos si nos quedamos aquí un poco de tiempo. Esta es una vista interior del vestíbulo. Aparece al fondo el elevador panorámico y ahí se ve el vitral, el mural más bien visto desde el lado de adentro, con nuestra etnia, nuestra gente, nuestros campesinos, nuestros poblados. Esta es la parte posterior del edificio. Este es un edificio de la PALIC, la Pan American Life, que se hizo en consorcio con una firma norteamericana. Este es el edificio Fusades, que fue ganado en concurso también. Ustedes pueden ir viendo que la arquitectura que hemos tratado de producir siempre es una arquitectura sobria, una arquitectura sencilla, de líneas que tienen que ver con volumetrías que no son ostentosas o atrevidas, porque vivimos en un país que está en un área de sismos, de terremotos. Entonces nuestra arquitectura no puede ser una arquitectura con muchos salientes y con mucho juego volumétrico, porque sería contraproducente, sería absurdo, porque la arquitectura debe de concebirse de acuerdo al lugar donde se está haciendo que funcione un determinado edificio. Entonces, nuestra arquitectura, nuestros edificios tienen que ser sobrios, tienen que ser parcos, pues por esa razón sismológica. Todos los edificios orientados norte-sur, aquí no hay orientación poniente. Esta es otra vista del lado del edificio mismo de Fusades. Este es el edificio de la prensa gráfica, que ese me lo dieron de dedo, pero que no está completo. Se hizo falta una parte de las edificaciones y ese no está terminado todavía. Pero ese es el edificio de la prensa gráfica. Luego, este es el edificio donde están las Naciones Unidas, aquí en el Boulevard de la Orden de Malta. Aquí está el edificio orientado hacia el oriente, pero por una razón sencilla, y es porque el frente del edificio era un poco corto, un poco estrecho, y nos hubiera dado un edificio que habría parecido un cajón y que habría tenido poca ventanería y poca luz. Entonces doblé el edificio en dirección oriente y tratamos el vidrio, la ventanería de una manera tal que pudiera proteger de esa sol de la mañana, y valía la pena hacer la inversión adicional en este caso porque todo elemento en una conceptualización de arquitectura moderna tiene que tener una razón de ser. La arquitectura moderna no es una arquitectura de adorno. Cada elemento debe tener una razón de ser y en este caso se justifica el hecho de que hayamos puesto esa ventanería dando al oriente porque teníamos problemas con la luz y con la expansión de la comunidad de las oficinas que estaban adentro. Esta es la Torre de los Héroes, que está en el condominio de los Héroes. Este fue un edificio de 1974 que se hizo para alquiler o para vender y que a mitad del camino
hubo problemas con el banco norteamericano que lo estaba financiando y entonces ya el edificio estaba lleno ya de personas que lo estaban alquilando y entonces eso hizo que la construcción caminara muchísimo más despacio y comenzó a dar problemas para un desenlace más feliz que el que ha tenido ahora. Y luego la zona pues no ha dejado de presentar algunos problemas también. Pero esa fue la conceptualización volumétrica. Fue el edificio más alto de El Salvador por muchos años y durante el terremoto del año 2000 que se cayó la embajada americana no tuvo ni la menor grieta y la estructuración fue hecha con base a un sistema que se llamaba que tenía un núcleo interno para los elevadores y las escaleras de emergencia, se llamaba entubamiento y fue el primer edificio que se hizo con ese sistema. Este fue una edición del Banco Central que ese sí tuvo problemas estructurales con el último terremoto que hubo y se cambió. Esta es una remodelación que se hizo de un edificio de oficinas. Aquí tenemos otro edificio que era el Centro Judicial de Ciudad Delgado, que presentaba problemas de líneas de colindancia en una forma un poco difícil. Este es el edificio del concurso del primer lugar del Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras. Nosotros pensamos que el edificio nuevamente debía de depictar algún detalle, algún sello que integrara a los países centroamericanos. Y aunque no en todos existió, digamos, la etnia maya, nos pareció que tener algún deje maya para los edificios, pues sería lo más que nos podríamos acercar a ese elemento unificador y por esa razón es que tiene un deje a los altares, por decirlo así, o a los detalles que pudieran ser de la arquitectura maya. Este fue el que ganó el primer lugar. Este fue un concurso del Banco Central de Reserva que tuvimos el segundo lugar, una solución que me gusta y donde estaba antes la penitenciaría y el parque. Este es un edificio pequeño de la laguna. Este no se hizo, de Credisa. Y estas eran sucursales del Banco Agrícola en San Miguel. Como pueden ver ustedes, el sello de las líneas se ha mantenido, la simplicidad, la sencillez, la razón de ser. ¿Por qué elevo la ventana? Porque adentro no, si yo no pongo ventanas ahí, pues va a ser más oscuro que una cueva. Entonces, cada juego de techos, cada cosa tiene una razón de ser. Este también es el Banco Agrícola de Ciudad Merliot, que también está construido. Este Santa Rosa de Lima también está construido. Este es Santana, que fue una remodelación de unas bodegas que estaban ahí al fondo y se transformó en la sucursal del banco. Aquí tenemos centros educativos. El plan maestro de la Matías del Campus 1, este es un anteproyecto, porque este fue un ensayo que se hizo y ahí ha quedado y no se sabe qué va a pasar ahí, pero no creo que por el momento con esta virtualidad que nos ha venido a caer de repente, pues me imagino que en algo va a cambiar alguna de estas conceptualizaciones. Este es el Campus 2 de la Matías. Aquí hay una cosa muy importante que también tengo que decirla, que tiene que ver con otro elemento propio de mi arquitectura y es el hecho de que a mí me gusta que un conjunto exprese homogeneidad, que exprese unidad, que todo aquello pertenece a una misma cosa, a un mismo complejo, conjunto. Entonces ustedes pueden ver que los edificios de aulas que ya están construidos algunos no son exactamente iguales a las aulas magnas, digamos,
que, que están en la parte cilíndrica, en los cilindros que están allá, o al centro social que está en la parte baja del parqueo, pero que todo se lee que hay unidad en ese conjunto, que todo ese conjunto es una sola cosa. ¿Por qué los edificios ahí? Porque el terreno iba subiendo y entonces los edificios tenían que quedar en la parte más alta del conjunto y el parqueo en la parte de abajo, que es como está. Aparte de que eso nos iba a redundar en un ahorro, en una economía sustancial en cuanto a la terracería se refiere. Y esta es otra toma del mismo eh, campus, el campus 2. Hay 3 edificios construidos nada más. Esta es una toma cuando las aulas estaban en construcción. Es importante, ¿cómo se le va a referir a eso? Es importante hacer ver que el anterior, hacer ver que estando el parqueo en la parte más baja, ese abultamiento que aparece en cada uno de los edificios de aulas es el vestíbulo en realidad del edificio. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde se produce el acceso del parqueo y ahí es donde debería de vestibularse el edificio, no al centro, sino que en el punto donde el tráfico vehicular y peatonal es más intenso. Entonces ahí se vestibula todo lo que tiene que ser y luego se va hacia las aulas. Seguimos, este es un close-up de las aulas, de la conceptualización. Este es un edificio del Campus 1 que se remodeló, un concepto que vi antes que no es mío. Esa fue una remodelación. Esta es una escuela rural que regalamos de parte del fideicomiso Walter Sondi. Este es el campus de la Universidad Católica de Occidente. Yo diseñé el original. Lo que pasa es que después los sacerdotes compraron más terreno, les donaron más terreno y entonces resultó pues de que ya esto se desdibujó. Y por otro lado, en el centro donde pusimos el parqueo, ahí pasaba una corriente enorme de agua subterránea, por lo cual los estudios de suelo son tan importantes porque dependiendo de ellos tenemos que pensar que hasta después podemos hacer un plan maestro sabiendo que sí lo podemos colocar los edificios en terreno firme y no en un terreno como ese es el de este caso. Esa fue la Academia Británica Cuscatleca, una maqueta que se hizo. Esto creo que fue la entrada del García Flamenco, la biblioteca como fue proyectada en un momento dado, Héctor. Eh, pues debido a que teníamos ahí algunos edificios, eh, digamos, de hace algunos años, se pretendió darle algún toque que no fuera moderno completamente. Este fue un anteproyecto de la Escuela Americana. Este fue un centro de formación profesional que se hizo en consorcio con otra persona, con otra firma. Esto fuera un conjunto de aulas. Centro polideportivos, este es el de los Salesianos en San Miguel, que sí se construyó. No sé si ya se construyó completamente o no, pero ya hay partes que fueron construidas. Por ejemplo, el gimnasio. El gimnasio, esta forma no es caprichosa. Tiene todo, cada cosa su razón de ser, porque ellos querían que en una parte que sirviera para gimnasio, pero que fuera de multiusos, y que en otra parte pudiera ser un escenario para shows de música o de lo que fuera, y a eso obedece las curvas que son más bajas. Y además la diferencia sirve para que circule el aire. En cambio, en la parte posterior, donde hay solo graderías, pues la curva es más alta. Y en la parte superior, si ustedes se fijan, hay también un juego de techos porque el aire caliente tiende a subir. Y si no tienen una salida, el calor se agolpa y entonces todo aquello se hace como
un cojín, una almohada de calor, porque el aire no solo hay que darle funcionamiento de ventilación cruzada lateral, sino que también el aire caliente hay que dejarlo salir por arriba, por la parte superior. Y esta es una cosa muy importante que no todos la saben o la practican, pero el aire caliente hay que darle salida por arriba también. Este es el interior del gimnasio. Aquí tenemos en Santana un proyecto de un plan maestro que no se hizo, solo se hizo el anteproyecto. Aquí hay hospitales y clínicas. Este fue un diseño de un anteproyecto que se iba a hacer. Hubo problemas de la parte de la financista que era de Israel, pero este era contra el cáncer y esto era un hecho, pues, pero por causas ajenas a todos nosotros, a fin de cuentas no se hizo. Este es el hospital de Sonsonate. Este es un anteproyecto que se hizo del hospital de Apopa. Unas reformas que se hicieron del hospital Sacamil. Este sí se hizo, es el hospital central. Un proyecto que se hizo de la Cruz Roja. Un hotel que estuvo a punto de hacerse de parte era el Crown Plaza, pero que no se hizo. Y este fue un centro comercial que se iba a hacer en Usulután, que se le quiso dar un toque rural, un toque, podemos decir, colonial, rural, por el área donde estaba, que tampoco se llegó a construir, el centro comercial. Este centro comercial tampoco se hizo, hubo un anteproyecto. Igualmente este en Santana, este sí se hizo, que fue en San Miguel, realmente a base de curvas y a base de entrada de luz y de aire por la parte superior. Este también se hizo, el centro comercial de San Rey, hace ya bastantes años, que unía dos bodegas con una parte comercial de una manera que pretendía unir los elementos tan disímiles como pueden ser bodegas con comercios, con plazas. Sin embargo, pues yo creo que se logró esa unión. Este no se hizo, un centro comercial, este tampoco. Quiero que tomen nota de que las líneas son las mismas, la sobriedad de las líneas, la sencillez, la volumetría, eso, las formas son diferentes, pues, porque para eso hay creatividad, para hacerlas más de una forma, de diversas maneras, pero los sellos de las líneas ahí están presentes. Esto se hizo en producto de café, se construyó. Este también se construyó, solo que ahora hay otra cosa ahí. Este no se hizo, sin embargo se puede ver la intención de la unión de las oficinas con las bodegas en cuanto a la forma, en formas sencillas, no complicadas, todo con su razón de ser. Centros religiosos, este es un anteproyecto de una iglesia que ya está aprobada, bendecida por el arzobispo, pero que llegó otro párroco y entonces votó todo lo que había, cambió las reglas de juego y ahí ya no se hizo nada hasta por el momento, no ha hecho nada. Ahí se pretendía que en la parte superior de la entrada fuera en movimiento, depictándose el momento de la iglesia, que la iglesia estaba viviendo en el año, fuera Navidades, fuera tiempo ordinario, fuera Cuaresma, y eso iba a tener movimiento, basado pues en las ideas, en los aspectos electrónicos que tenemos ahora que pueden hacer de eso posible. Esta era una vista del interior de esa iglesia, del presbiterio que está al fondo. Esta era la parte de los confesionarios, donde se ve a Jesús que está esperando al pecador para que el pecador se sienta mejor en el momento de la confesión. Este fue un proyecto de una iglesia aquí en la parroquia de la Transfiguración.
que no se llegó a construir. Este mismo proyecto también, el edificio de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que no se llegó a hacer por razones, ya estaba aprobado, pero de repente por una cosa pequeña ya no fue posible. Esta es una iglesia de la Costa del Sol, que también estuvo a punto de hacerse. Si ustedes se fijan en esta vista lateral, lo que se quiso impartir a la iglesia es la idea de que la iglesia era una nave, era el barco, en la nave que te va a llevar a cruzar el mar, el océano de la vida para llevarte a tierra firme, a la tierra donde te espera Jesús, ¿verdad? Y por eso pretendió dársele una imagen, un sentimiento de que podía ser una nave que navega y que teniendo el mar enfrente, pues con mayor razón, era la que te va a llevar al lado de la vida eterna. Este fue otro proyecto que se hizo de la Conferencia Episcopal. Esta es la Iglesia de Cristo Redentor. Aquí es importante una cosa. Aquí rápidamente les voy a mencionar que la parte más alta de la nave es donde está el presbiterio, donde está el altar, y tiene un vitral, un mural, un vitral más bien, donde se depicta la salvación, la vida de salvación. Y entonces por eso es que la iglesia comienza con una altura baja y luego sube, llega hasta el vitral que representa la vida eterna, la salvación, y que está colocado donde está el altar, que es donde se dispensan los sacramentos que hacen posible que yo llegue a la vida eterna. Y luego, ¿por qué las formas curvas? Las formas curvas porque eso indica que ese lugar, la iglesia de Jesús, es donde el hombre puede levantarse hacia el cielo. Entonces todo indica que debe haber una idea, un afán, una ansia de elevación del hombre hacia Dios, del hombre hacia el cielo. Y por eso es esa conceptualización de ese tipo de curvas que forman un conjunto y que en esta perspectiva pues no se aprecia muy bien, pero ese era el objeto. El templete del Papa cuando vino la segunda vez, que pretendió no solamente cubrir, en primer lugar, que fuera hecho en 30 días. Me dijeron en 30 días tiene que estar terminado esto. Entonces hubo que diseñarlo, hubo que construirlo y pensar de qué manera iba a ser posible que construir esto en 30 días, pero al mismo tiempo ver de qué manera se podía mandar un mensaje de que ahí estaba el Santo Padre con toda la feligresía, y entonces se pretendió que esa cubierta fuera de lona tirada por cables sostenidos por la columna que está al fondo, y que depictara el Espíritu Santo que iba a comenzar a volar sobre la iglesia de El Salvador. Y eso es lo que significa esa lona. No es solamente para cubrir el presbiterio donde estaba el Papa, sino que depicta al Espíritu Santo que quiere volar sobre la iglesia de El Salvador. Aquí hay proyectos varios que ya estos son del parque de Walter Sondi, aquí en la costa, pero creo que con esto terminamos, ¿verdad? Y por el tiempo, aquí teníamos un mural que depictaba lo que estaba ocurriendo en la parte interior. Aquí está el mural al lado derecho. Era como un publicitario, de que la gente que anduviera en vehículo, que pasara por la carretera, se diera cuenta que ahí habían todas estas actividades para poderlas disfrutar. Y hasta ahí llegamos, Héctor. Excelente arquitecto, definitivamente una genialidad toda su obra. Creo que nos vamos a quedar en deuda con la audiencia. Definitivamente vamos a tener una segunda edición
de toda su obra, arquitecto, pero quizás para ir haciendo el cierre, quizás quiero que antes de que vuelva a tomar la palabra para poderse despedir de toda nuestra audiencia, quizás si usted pudiese mencionar a una persona que lo ha acompañado durante toda su trayectoria, de su equipo de trabajo, que definitivamente usted diga que ha sido un factor diferenciador en toda esta gran historia de arquitectura, pues definitivamente, pues cuando tome la palabra me gustaría de que si esa persona existe, pues la mencione, o ese grupo de personas si existen, que las pueda mencionar. Y quizás esta es una apreciación muy personal, porque desde que comencé a estudiar arquitectura, a poder conocer un poco de quiénes eran los grandes arquitectos del Salvador, ¿verdad? Conocer un poco de la historia, sin duda algo que yo vi en su carrera profesional, a pesar de todas las obras arquitectónicas, y como quizás yo lo llamaría, esa genialidad con su logo, ¿verdad? A mí de verdad me parece una genialidad cómo representó su marca personal, ¿verdad? Su marca profesional por medio de ese logo, de ese rectángulo cuadradito rojo, ¿verdad? Entonces, quizás para cerrar, me comenta de la persona un poco breve historia de por qué ese cuadrito y unas palabras de cierre para todos nuestros audiencias, ¿verdad? Y todas aquellas personas que nos van a escuchar posterior, ¿verdad? Las grabaciones. Así que, arquitecto, le dejo la palabra y nuevamente lo felicito y le agradezco en nombre de toda la junta directiva y de todos los arquitectos, pues, del Salvador, por haber tomado aquella decisión de estudiar arquitectura, ¿verdad? Y no irse con ingeniería ni tampoco con ninguna otra. De verdad que Dios sabe cómo hace las cosas y qué bueno que en aquel momento, pues, fue arquitectura. Si no, no tuviésemos ese gran deleite que nos ha dejado como legado, ¿verdad? Y como dicen por ahí, pues la arquitectura es la historia escrita en piedra y usted la está escribiendo. Así que felicidades. Le cedo la palabra, arquitecto. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Bueno, primero para hablar del logo, vamos a decir que ese cayó del cielo en esa forma, ¿verdad? En esa forma, y fue una inspiración del momento, y que me alegra que le guste, que le parezca. Luego está conmigo aquí el arquitecto Cecilia Marciano. Ceci, por favor, quiero que aparezca aquí en la pantalla. Ceci ha sido mi mano derecha. No puedo decir que en estos 60 años que estoy cumpliendo de carrera profesional, ¿verdad? Pero tampoco anda cerca de los 60. Pero ella ha sido mi brazo derecho. Ella ha sido la persona que ha estado a la par mía en los momentos difíciles, en los momentos en los que había que echar el resto, como decimos, que nunca se echó para atrás en los momentos difíciles, sino que al contrario, arquitecto, cuente conmigo, arquitecto, aquí está mi esfuerzo, arquitecto, aquí estoy con usted, y que con toda seguridad puedo decirles que ella, sin ella, pues probablemente mucho de esto no se habría podido hacer. Y a ella aquí en público le doy las gracias, y francamente no tengo palabras, Ceci, para agradecerle todo lo que usted ha hecho por la oficina y por las obras que aquí están. Finalmente quiero darle las gracias al Colegio de Arquitectos por haber promovido esta tertulia. Quiero darle las gracias también a ustedes, queridos colegas, queridos amigos, todos, aunque no los conozco, pero somos amigos alrededor de una misma meta, de una misma ilusión, que es la arquitectura. Y de ustedes, los que han estado todo este tiempo escuchándome, pues están en la misma línea, en la misma onda, como se dice, que mi persona, que Ceci, y estamos todos tratando de ver cómo hacemos para que la arquitectura en El Salvador siga mejorando cada día más, siga tomando las herramientas tecnológicas que van saliendo, que estemos pues al día, por decirlo así, con esos instrumentos que van a hacer más fácil esa creatividad, esa genialidad que con toda seguridad ustedes la tienen. Lo único que les pido es que pongan todo su esfuerzo, todo su entusiasmo
en lo que están haciendo, en entregarse a su profesión, que no se desanimen, que no se queden nunca tampoco con la primera solución, sino que la primera solución déjenla a un lado y sigan luchando, sigan tratando de que con toda seguridad va a venir una solución mejor y no va a ser la primera. Y que no se suelten jamás, nunca, de la mano de Dios nuestro Señor. Que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado todo este tiempo escuchándonos. Muchísimas gracias, arquitecto, por sus palabras. De verdad, a todo el equipo también que ha estado acompañando al arquitecto Luis Salas. También agradecer a todo el equipo que está tras bambalinas del Colegio de Arquitectos del Salvador para que todo esto sea posible. Bueno, para ir cerrando, agradecer también a todas las empresas que confían en el Colegio de Arquitectos. Invitar también a todos aquellos arquitectos jóvenes o aquellos arquitectos que ya tienen bastante trayectoria y que todavía no se han agremiado al Colegio de Arquitectos, pues invitarlos a que sean parte de esta plataforma que está definitivamente al servicio de los arquitectos para que la voz unida de todos nosotros pues sea escuchada. Así que sin más preámbulo, vamos a ir dando las palabras de cierre. Agradecemos también a la arquitecta Eleonora Sol, presidenta de la Junta Directiva de este periodo, porque también está llevando al colegio por los rumbos correctos. Así que sin más preámbulo, muchas gracias y les prometemos que en las siguientes ediciones de las tertulias tendremos nuevamente al arquitecto Luis Salas, porque sin duda 1 hora no es suficiente para ver toda esa trayectoria arquitectónica que nos ha dejado. Así que muchas gracias a todos. Feliz noche y nos estaremos viendo en las próximas transmisiones. Los invitamos a que sigan las redes sociales del Colegio de Arquitectos para que puedan conocer toda la calendarización que tenemos preparada para ustedes. Así que muchas gracias. Buenas noches. Y muchas gracias a ustedes, Héctor, a todo el equipo y a Eleonora también, por supuesto. Mil gracias. Bendiciones.